a la distancia. Muy bien, mis hermanos, ¿cuántos van a recibir la palabra de Dios? Amén. A ver, ¿quién dice amén? ¿Están durmiendo? Amén, amén. Amén. Al que está al lado, dígale, no se duerma. Se ve, man. No se duerma, dígalo, no se duerma. Se ve, man. Porque se lo llevan las hormigas. Aquí hay unos hormigueros grandes y se los llevan si se duerme. ¿Usted ha visto que las hormigas se llevan a quiénes? A los cadáveres de los insectos muertos, ¿sí o no? Así que si usted se duerme, lo van a ver como un insecto muerto y se lo van a arrastrar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si nos dormimos también, perdemos la bendición de la palabra. ¿Sabían ustedes eso? Oiga, es un privilegio que Dios nos hable con su palabra. Aquí el que les habla no es el pastor, aquí les habla el Espíritu Santo de Dios por medio de su bendita palabra. Amén. Así que mis hermanos, atentos al mensaje, atentos a la reflexión que Dios tiene para nosotros. Hoy Dios nos va a hablar, obviamente un tema diferente, nos va a hablar sobre la incredulidad. Escuchen bien, ¿de qué nos va a hablar Dios? ¿Usted sabe qué es la incredulidad? Sí. A ver, ¿qué es la incredulidad para que dijo que sí? ¿Qué es la incredulidad? A ver, uno que me diga, no todos a la vez. Para usted, ¿qué es la incredulidad? Que no cree. Que no cree, ¿pero en quién? En Dios, porque usted puede creer en su familia y en Dios no cree, ¿sí o no? Usted cree en sus hijos, lo que le prometieron a sus hijos, pero en Dios no cree. Entonces, Dios nos quiere hablar sobre la incredulidad. ¿Ustedes han visto cristianos incrédulos? Yo sí. Muchos cristianos hay en el mundo que son incrédulos. No creen. Y de hecho hoy vamos a ver y a estudiar a unos discípulos del Señor que tampoco creían. Y siendo cristianos, siendo seguidores de Cristo, o sea que no se le ha agarrado. Hoy vamos a conocer por medio de las Sagradas Escrituras de uno y varios cristianos que no creían a la palabra de Jesús. Por eso el mensaje titula, mis hermanos, la incredulidad del creyente que lo lleva a dudar del poder de Dios. La incredulidad del creyente que lo lleva ¿a qué? A dudar del poder de Dios. Satanás es experto en sembrar duda en el corazón de mucha gente. Primero, para que no se acerquen a Dios. Segundo, para si se acercan no crean a la palabra de Dios. Y tercero, hasta para dormirlos. Por eso le digo, no se duerman, porque hay muchos que el enemigo los duerme. Viene un espíritu de estupor y los duerme. Le dice, duérmase ya, duérmase ahí, que nadie le va a decir nada. Pero el pastor está viendo los de aquí. Y por eso es que acostumbro a darles cafecito para que no se duerman. Amén. Ay, ahora entiendo por qué el pastor me da café, me recibe con café, para que no se duerman y no pierdan la bendición. ¿Sí me hago entender, iglesia? Vivimos en un mundo lleno de ilusiones donde cada persona determina si cree o no cree, donde muchos cuestionan a Dios por no verlo en sus vidas, otros más porque dudan de su existencia y otros porque creen ciegamente en Él. El problema aquí, iglesia, es que cuando la duda y la incertidumbre se apoderan de aquellos que, aunque viendo el poder de Dios en sus vidas, aún así deciden no creer, y todo porque su corazón se ha habituado a la duda y a la desconfianza. La incredulidad del creyente que lo lleva a dudar del poder de Dios. Esta es la primera parte. Si Dios lo permite, entre 8 días veremos la segunda parte. Es un mensaje muy extenso. Es la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy, por medio de esta enseñanza, entenderemos los beneficios que trae el creer en Dios eficazmente y las consecuencias que trae a las vidas de las personas que decidan permanecer en incredulidad y en escepticismo para con Dios. Ya que un escéptico, ¿usted quiere saber qué es un escéptico? Una persona escéptica es alguien que, lejos de aceptar todo lo que se dice, duda de la veracidad de las cosas. O sea, que pone en duda todo. Le están diciendo, esto es un billete de 50,000 y dice, no, para mí es de 20, para mí es de 100. Lo pone en duda todo. Le están diciendo esto es blanco y él dice no, yo lo veo negro. ¿Y quién puede con la incredulidad? Me costó a mí precisamente la semana pasada que me fui en mi oficio vario que yo hago, ir a instalar un techo. Y la señora me dijo, ¿me da garantía en las tejas, en el techo que va a hacer? Yo, sí señora, yo le garantía.
Hicimos el contrato y fui, y cuando llevé las tejas, cuán sorpresa me llevo, la señora examinando las tejas, si eran resistentes o no. Yo le dije que las tejas eran de buena calidad. Me reservo el nombre para no hacerle patrocinio a nadie. Y ella, no, pero la veo como muy delgadita. Yo le dije, tranquila, que tienen 3 años de garantía. Así que no se preocupe. Había en ella, ¿qué? Diga, duda y desconfianza del trabajo que le iba a hacer. Entonces yo digo, si lo mandan a hacer un trabajo a uno y van a dudar, ¿para qué lo mandan a hacer? Si a mí me van a contratar para un trabajo y luego esas personas van a estar con duda e incredulidad, ¿para qué me pidieron el favor de ir a hacer el trabajo? O aún de cotizarles. Pero Dios le probó. Pero Dios le probó que esa teja era resistente. ¿Sabe qué pasó? Le voy a contar esta anécdota. Porque yo trabajo con mis manos. Amén. Y alabo a Dios también con mis manos y con mis pies. Y resulta que instalando esa teja en un 4.º piso, donde las corrientes de aire son bastante fuertes, esa teja se me voló. La puse de muestra y salió volando. El viento la arrastró. Y la tiró allá a una casa a un 2.º piso. El susto mío fue tremendo. Cuando la voló, cayó encima ahí del tejado del vecino. Y yo con mucho cuidado traté de irla a coger, y cuando la iba a coger, se acabó de volar. Salió volando esa teja y yo dije, Dios mío, ojalá que no va a matar a alguien o vaya a hacer un daño en el patio del vecino. Y cayó por ahí un 2.º piso, atrás de la otra cuadra, no sé ni siquiera dónde estaba. Y tocamos la puerta, dijimos, señora, qué pena, lo que pasa es que creemos que en su antejardín, allá arriba en la terraza, cayó una teja de allá al 4.º piso donde estamos. Pero un momentico yo miro a ver, ¿qué daño me hizo? Subió la señora, no había hecho daño y bajó con la teja, una teja de 3 metros, plástica. O sea que pasó la prueba ¿de qué? De la desconfianza. Eso le cayó la boca a esa señora. Sin un rasguño. Sin un rasguño, no se partió para nada. Esa teja es un testimonio para la gloria a Dios. Yo dije, hay que sacar otros, dinero para comprarla. Pensé que estaba toda vuelta a nada, pero Dios honró la palabra. Le dije a la señora, no se preocupe que eso tiene garantía, y Dios garantizó que la teja, aún cayéndose por dar un 4.º piso, no le pasó nada, ni siquiera se rayó. Y la señora se quedó aterrada. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces vamos a dudar. Nos dicen las cosas y estamos dudando y no creemos y endurecemos el corazón. Escuche bien, iglesia. Como le decía, un escéptico es alguien que, lejos de aceptar todo lo que se dice, duda de la veracidad de las cosas. Mientras que una persona incrédula es alguien que, oyendo, no cree y tiene que ver para realmente creer. El incrédulo tiene que ver para creer, mientras que el cristiano de verdad primero cree y luego ¿qué? Ve el milagro. Eso es fe. Dios nos manda a nosotros a vivir por fe, no por vista. Creemos que Dios nos va a bendecir. Amén. Pero tenemos que creerlo. Creemos que Dios nos va a sacar hasta este lugar, nos va a meter a un local donde vamos a estar mucho más amplios. Lo creemos por fe. Pero usted dirá, si yo no veo, no creo. No, Señor, tenemos que creer para poder ver. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos a la palabra de Dios. Los que trajeron Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 27. A ver, Evangelio según San Juan, capítulo 27, capítulo 20. Cuando estemos ahí me dicen amén. San Juan capítulo 20. Para los que trajeron Biblias. Y los que no, escuchen por fe. Amén. Escuchen por fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando estemos ahí me dicen amén. San Juan capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. No sin antes entregarle este tiempo en oración a Dios. Señor, te bendigo. Te damos gracias como cada 8 días en este lugar, en este púlpito, Señor, donde se predica la sana doctrina, la palabra que vive y permanece para siempre. Me presento como tu siervo, Señor, para que uses todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Usen mis palabras, mi garganta, todo mi ser, para que sean saliendo esas palabras de vida eterna, Señor, que necesita tu iglesia, que necesitamos todos en este lugar y en esta hora, Señor. Bendícenos, Señor, y abre el entendimiento de cada uno de los que estamos reunidos aquí, de los hermanos que están a la distancia,
Que sea tu palabra, Señor, penetrando, Señor, a lo profundo de su corazón. Es mi deseo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. San Juan capítulo 20, versículo 24. Hay un título. ¿Qué dice el título? A ver, los que trajeron la Biblia, ¿qué dice el título? A ver, los que no están jugando. La resurrección. A ver, ¿la resurrección de qué? El versículo 24 hay un título arriba. ¿Qué dice? El versículo 24. ¿Qué dice el título? A ver, incredulidad de Tomás. Amén. ¿Incredulidad de quién? De Tomás. ¿Quién era Tomás? Un discípulo del Señor Jesucristo. Uno de los 12 que andaba para arriba y para abajo. De los que habían visto resucitar muertos. De los que vieron a resucitar a Lázaro. Un discípulo de los que habían visto cómo Jesús echaba fuera demonios. De cómo el Señor Jesucristo hacía obras y milagros prodigiosos. Fue uno de los discípulos que vio a Jesús caminar sobre el mar. Pero aún así tenía ¿qué? Incredulidad. Por eso no se le haga raro si usted en las iglesias de hoy en día ve cristianos incrédulos. Porque ahí hay una muestra, hay un ejemplo de uno de ellos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. San Juan 20, 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, ¿cómo se llamaba? Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26 dice que 8 días después, o sea, una semana después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Dice la Biblia que llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino... ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Creyente. No seas incrédulo sino... Creyente. ¿Qué te dice hoy Dios a ti? Que no seas incrédulo sino creyente. Amén. A los que están escuchando a la distancia, ¿qué les dice Dios? No sean incrédulos sino creyentes. Amén. Y dice la palabra, el versículo 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron. ¿Y qué? ¿Quiénes son bienaventurados para Jesús? Los que no ven, que creen por fe, que creen sin ver las cosas, son más bienaventurados, o sea, bendecidos. Los que no vieron, ¿y qué más? Y creyeron. O sea, que usted debe creer antes de ver, es lo que está diciendo el Señor. Es bienaventurado por Jesús, por el Dios del cielo, si usted cree antes de ver. Ahora, como dice el versículo 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Uno de los discípulos del Señor, dice la palabra que Jesús se presentó estando las puertas cerradas, por miedo a los judíos. ¿Por qué estaban encerrados? Ellos estaban encerrados porque los judíos los andaban persiguiendo. A todo aquel que hablara de Jesucristo, lo perseguían, lo metían en la cárcel, hasta lo mataban, o lo dilapidaban. Por eso a Cristo lo mandaron a la cruz. Y estaba reciente la muerte y resurrección de Cristo. Y dice la palabra que ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, con las puertas cerradas. Y estando las puertas cerradas, dice la palabra que Jesús atravesó y entró y se presentó. Y les dijo: pasa a vosotros. Pero dice la palabra que Tomás no estaba cuando Jesús llegó la primera vez. Y dice la palabra que obviamente él platicó con ellos. Y en ese instante, pues él terminó de platicar y se desapareció de su presencia. Pero cuando vino Tomás, que no se sabe dónde estaba Tomás. ¿Dónde estaba Tomás? En el lugar equivocado, quizás. No estaba ahí en reunión.
Hay muchas personas que yo cordialmente y mi esposa invitamos aquí a la iglesia Pescadores del Reino los domingos a las 4. Y le hacemos la invitación formal, venga, vamos a orar a Dios un rato y a compartir de su palabra. Pero hay muchos que no creen, por eso no vienen. Porque si creyeran, sacan un tiempo y venían. Y así estaba Tomás. Ellos están reunidos, quizás alabando a Dios como nosotros, quizás festejando a Cristo, celebrando a Cristo. Y resulta de que, ¿dónde estaba Tomás? Por ningún lado. Y peor aún, cuando llega le dicen, hemos visto al Señor. ¿Y qué dijo él? Si yo no veo estas señales, no creo. Eso pasó. Según este pasaje leído, encontramos a uno de miles de creyentes incrédulos a los cuales les cuesta creer permanentemente en el Señor Jesucristo, donde todo lo cuestionan y quieren pruebas científicas para poder creer. Por ejemplo, yo estoy, por la gracia y misericordia de Dios, siempre lo digo, estoy en muchos grupos de WhatsApp, en más de 260 grupos de WhatsApp. Ahí está el pastor Roque, y les mando cada 8 días la palabra de Dios a esas personas. Pero en muchos de esos grupos me he encontrado que son grupos de debates teológicos, debates cristianos, y todo lo cuestionan, y hasta entre ellos en esos grupos se ofenden y se burlan, que uno sabe más que el otro y el otro sabe algo que el otro no sabe. Y déjeme decirle que la palabra de Dios no es para cuestionarla, con respeto a esos hermanos de esos grupos. La palabra de Dios no es para cuestionarla, porque estamos siendo incrédulos cuando no creemos en la palabra de Dios. Si usted lee conmigo el versículo, ahí en San Juan capítulo 20, versículo 30, dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea que en la Biblia no aparecen muchos milagros que hizo Jesús. Fueron muchos que no se pudieron contar, ni siquiera dice la Biblia. ¿Cuál es eso? El versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas ¿dónde? En este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Si usted cree, el Señor te promete algo, vida eterna. Pero si no crees, dice la Biblia que la condenación está sobre ti. Eso es delicado. Por eso el Señor vino a morir en una cruz, para que creyéramos. Amén. Se cree que Tomás tenía un hermano gemelo, ya que el nombre de Didimo traduce gemelo en arameo, lo que hace suponer que este discípulo tenía quizás un hermano gemelo, según los dichos de los judíos. Ahora, hay 3 características del gemelo de Tomás que debemos evitar. Amén. 3 características del gemelo de Tomás que debemos de nosotros evitar. La primera es que el gemelo de Tomás no tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él, y por eso duda y no cree. Toda persona que no tenga dentro de su ser el Espíritu de Dios difícilmente va a creer en la palabra de Dios. Porque hay muchos que no creen, que oyendo la palabra no creen. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Porque dice la palabra que el Espíritu de verdad, si está en nosotros, nos va a enseñar ¿qué? Diga, la verdad. Nos va a guiar ¿a dónde? A toda la verdad que está en Jesús. ¿Sí me va a entender hasta ahí? Pero si el Espíritu Santo no está en ti, vas a dudar, vas a cuestionar, vas a decir, ese pastor está equivocado, ese es un charlatán, así como hablan de Jesús. Y por eso dice la Biblia que multitudes seguían a Jesús, pero cuando Jesús los confrontó, ya no andaba más con él. ¿Sabe por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios morando en ellos. Ahora escuchen esto. El versículo 20 dice, de San Juan 20, San Juan 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué pasó? Se regocijaron, o sea, se alegraron viendo al Señor. Versículo 21 de San Juan 20 dice, entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así que también yo os envío. Así como el Padre envió a Jesús a salvar al mundo, a predicar las buenas nuevas del Evangelio, así Jesús estaba a estos discípulos enviándolos para que hicieran lo mismo. ¿Hasta ahí me hago entender? Amén. Y dice el versículo 22,
Y habiendo dicho esto, sopló. Eso hizo el Señor. Y dice la palabra, y les dijo, recibí el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. O sea, en pocas palabras, a quien ustedes les perdonen los pecados, van a ser perdonados. Y a quien ustedes no se los perdonen, no se les perdonará. O sea, Jesús le dio una autoridad a los discípulos de perdonar pecados a los discípulos. No sé si ustedes sabían que esta cita bíblica es la que toma la Iglesia Católica para tener un confesionario y poder confesar ahí a todos los pecadores de su iglesia. Porque ellos creen que son la iglesia escogida de Dios aquí en la tierra y por ende pueden perdonar pecados. Aquí esta comisión el Señor se la dio ¿a quién? ¿Se la dio a quién? A los discípulos. Y les dijo claramente, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Pero ¿quién no estaba ahí en esa reunión? Diga quién no estaba. Tomás. Por eso fue que no creyó. Porque una persona sin el Espíritu Santo le va a costar creer. Difícilmente va a creer en las cosas de Dios. O van a ser unos oidores que olvidadizos. Usted cree mientras está aquí, sale de afuera y se le olvidó hasta lo que le enseñaron. Se le olvidó lo que el pastor predicó. Se le olvidó lo que Dios le citó en la palabra. Pero si el Espíritu Santo está en usted, le hace recordar todas las cosas que vivió Cristo Jesús. Versículo 23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Dios sabía, escuchen esto iglesia, en un principio, ¿por qué no permitió que Tomás, llamado Didimo, no estuviera la primera vez que el Señor se les apareció después de la resurrección de entre los muertos? ¿Y era por qué? Por la incredulidad que había en él. Por eso Dios no permitió que estuviera Tomás ahí. Y el diablo le robó la bendición, porque todos recibieron el Espíritu Santo, menos ¿quién? Tomás. Y peor aún, dice la Biblia que cuando él vino, ya Jesús no estaba. Y resulta de que le dijeron al Señor, hemos visto, y él dijo, si yo no vea, meto la mano en lugar de los clavos, meto la mano por acá en su costado, donde con una lanza lo rompieron al Señor, y salía agua y sangre, dice la palabra, no creeré, decía él. Cerró su corazón, ¿a qué? A la fe, a la palabra de Dios. Amén. Ahora, el versículo 24, léalo conmigo, de Juan 20 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, o sea el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba. Por eso es importante estar reunidos cada vez que Dios nos ponga el sentir. Porque usted no sabe de pronto si ese día que usted venga aquí el Espíritu Santo lo va a transformar o lo va a transformar. ¿Me hago entender? Usted no sabe eso. Pero ¿dónde estaba Tomás? ¿Quién sabe dónde estaba? Pero no estaba ahí con ellos. ¿Amén? ¿Dónde están los que dijeron que iban a venir y no vinieron? No sabemos. Pero estamos los que somos y somos los que estamos. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora, no podemos nunca cuestionar a la iglesia del Espíritu Santo, ya que por medio de él podemos ser convencidos de nuestra incredulidad y del pecado que nos separa de Dios. ¿Qué hace el pecado? Diga, nos separa de Dios, y la incredulidad nos endurece el corazón. El pecado nos separa y la incredulidad nos endurece como piedra. Amén. Nos endurece el corazón como piedra. Hágame un favor usted antes de que duerma, páseme esa piedra que está ahí. La piedra. Gracias. Mire por ejemplo esta piedra. Es una piedra grande. Pero usted esta piedra ¿la puede romper fácilmente? No, ¿cierto? Yo la puedo golpear y no se va a romper. Porque así está el corazón de mucha gente que no cree a la palabra, como esta piedra. No creen. Entonces, ¿sabe qué tiene que hacer Dios? Coger un martillo y romperla, porque con un martillo le da duro y la puede partir hasta en dos, o sea que quebranta el corazón. Y eso es lo que Dios hace con muchos cada 8 días aquí en este lugar, en la iglesia de Pescadores del Reino, porque hay muchos que dicen, ese pastor tiene una palabra muy fuerte, pero dice la verdad. Algunos dicen eso.
Otros dicen, esa palabra del pastor por lo menos me hizo aterrizar. Estaba haciendo lo malo y esa palabra me confrontó. Es la palabra de Dios, que es como martillo, que quebranta ¿qué? La piedra, dice la palabra en Jeremías. Gloria a Dios. Ahora escúchame bien. San Juan capítulo 16, póngale un separador ahí donde está, para que no pierda la cita. Póngale un separador ahí donde está, en San Juan 20, póngale un separador y vamos a San Juan 16, o sea, unas hojitas atrás. San Juan capítulo 16, versículo 8. ¿Qué dice San Juan 16, 8? ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice? Y cuando él Voz de trompeta. Y cuando él venga, Convencerá al mundo del pecado y la justicia del juicio. Ajá. ¿De pecado por qué? Y Por cuanto no creen en mí. por cuanto. ¿Usted sí leyó el mensaje? Juan 16, 8. Y cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Diga, del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dice la palabra, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, ¿de qué más? De justicia y de juicio. De tres cosas nos va a convencer el Espíritu Santo: pecado, justicia y juicio. Pecado por cuanto no creen en mi Hijo Jesús. O sea que el Espíritu Santo está tratando de convencer a mucha gente para que crean en Dios, porque hay muchos que ya no creen, hay muchos que han perdido la fe, hay muchos que pusieron la fe en el sacerdote, en el pastor, en la iglesia, en la religión, y no les sirvió de nada, y están decepcionados del pastor, de la iglesia, sacerdote y la religión, y dicen: yo hago entonces como diga lo que yo quiero y creo a mi manera. Alguien le pregunté: ¿tú vas a la iglesia, buscas de la presencia de Dios? No, yo en mi casa me encargo, no necesito ir a ninguna iglesia, no necesito que me saquen la plata los pastores ladrones pidiéndome el diezmo, no necesito nada de eso. Tanta hipocresía me han dicho a mí. Yo más bien me encierro en mi cuarto, le oro a Dios y allí veo la mano de Dios en mi vida. Esa es la fe que ellos tienen, por eso no se congrega. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando venga el Espíritu Santo nos va a convencer, porque es el Espíritu de Dios el único que lo puede convencer a usted de que lo que usted está haciendo está mal hecho, de que la forma como está actuando usted está mal, de que las palabras que salen de su boca no son para edificación sino para destrucción. Eso lo hace el Espíritu Santo, nos convence. Y no sé si a usted les ha pasado que cuando hacemos lo malo viene la conciencia y nos acusa, ¿sí o no? La conciencia nos remuerde, nos atormenta, uno nos atormenta. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo y te pone el sentir: perdona, pide perdón. No, pero es que la persona me la embarró y fue el que me hizo daño. Dios está diciendo que perdone, ya eso de lo demás se encarga Dios. ¿Y por qué Dios lo hace? Porque de pronto estamos tan de malas que no perdonamos a esa persona y esa persona llega y se muere, o cae preso, o cae en una cárcel, o cae en un hospital, y la conciencia nos va a acusar más. Y vamos a decir: con razón yo veía cómo Dios me ponía al sentir de ir hasta de esa persona y decirle que me perdonara si le había fallado. ¿Eso lo hace quién? Diga, el Espíritu Santo. Y el versículo 8: cuando venga el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿De qué nos va a convencer? Y dice al mundo. ¿Por qué dice al mundo? Porque al mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, lo contrario. ¿Me hago entender? Hay mucha gente allá afuera que a lo malo le llaman bueno. Eso es bueno. Robar es bueno, ser infiel es bueno, andar con la pareja equivocada es bueno, es normal, todo el mundo lo hace. Andar como me encontré estos días aquí en el centro de Cali, dos jovencitos como de 18, 19 años agarrados de la mano los dos. Y yo decía: no puede ser el papá y el hijo, porque los dos son bigotudos y están jóvenes. Y eran es que pareja. ¿Ah? Y también he visto dos mujeres cogidas de la mano andando como si nada. Y eso es lo que el mundo dice bueno. Para ellos está bien, pero para Dios es abominación. Abominación, iglesia. Por eso dice la Biblia que cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? A usted y a mí nos va a convencer
que lo que para el mundo es bueno, para Dios es malo y es pagano. Esa es la realidad. Versículo 9 de San Juan 16 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Es un pecado no creer en el Señor. Según la Biblia, es pecado no creer en las palabras de Jesús. Y aún así hay mucha gente que no cree y están en pecado. Esa es la realidad, iglesia. Queda pues comprobado una vez más que la falta del Espíritu Santo morando en nosotros nos hará más incrédulos y escépticos en cuanto a las cosas de Dios. Segunda característica del gemelo de Tomás que usted y yo hemos de evitar. La primera, ¿cuál es? Es que el gemelo de Tomás no tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él y por eso no cree y por eso duda. Así que si usted es una de las personas que no cree y está dudando, a usted le falta el Espíritu Santo de Dios. A que lo convenza a usted de pecado, de justicia y de juicio. Porque el Espíritu Santo le va a decir, hay una condenación para el que no se arrepienta. El Espíritu Santo le va a decir, si usted no se arrepiente y viene a Cristo, usted el día que muera se va a condenar, se va para el infierno. Porque el Espíritu Santo lo va a confrontar. Esa es la realidad. La segunda característica del gemelo de Tomás que debemos evitar es que el gemelo de Tomás tiene una incredulidad permanente en él. ¿Una incredulidad qué? Permanente y contagiosa. O sea que la incredulidad se contagia. ¿Sabían ustedes eso, que la incredulidad se contagia? ¿Sí? Porque si usted no cree, usted dice eso es puro cuento y le dice al otro, no creas en eso, que eso es puro cuento. Y la gente se come el cuento y cree, y no cree. Así pasa, iglesia. Volvamos a San Juan 20 y lea el versículo 25. ¿A dónde estamos? Que le ponga un separador en San Juan 20. Leamos el versículo 25, iglesia. El versículo 25 de San Juan 20 dice: le dijeron pues los otros discípulos a Tomás: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Sabe qué pedía él? Diga, pruebas científicas. Pruebas científicas. Ah, no, yo voy a meter el dedo en el lugar de los clavos. El incrédulo es así. Al incrédulo no le importa hacerle daño a la otra persona que le está quizás diciendo la verdad. No le importa hacerle daño al que le está diciendo la verdad. Porque ¿sabe qué decía él? Si no meto mi mano en su costado. Entonces se imagina uno que le meta la mano en el costado y estando herido, estando abierto. Hermano, hasta allá llega la incredulidad de una persona escéptica. No cree, por más que le dicen las cosas. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Estamos entendiendo o no? A Tomás su incredulidad lo llevó a ser confrontado de manera directa con el Señor Jesús, ya que no había creído el testimonio de los discípulos. No había creído. Vamos a San Juan capítulo 11, póngale un separador ahí donde estamos. Y vamos a San Juan capítulo 11, el Evangelio. Vamos a seguir en este libro, amén. San Juan, retrasémonos un poquito más al capítulo 11. ¿Estamos ahí? Y vamos a leer el versículo 12. San Juan capítulo 11, versículo 12. Habla de la muerte de Lázaro. ¿Han escuchado hablar de la muerte de Lázaro? Sí. Que fueron a buscar a Jesús, le mandaron mensajeros, y Jesús se quedó unos días más en el lugar donde estaba, no salió corriendo, que porque era el amigo el que estaba enfermo. Él estaba enfermo. Y le decían, tienes que ir ante tu amigo porque está que se muere. Y él se quedó unos días más. Es más, esperó a que se muriera. ¿Qué amigo espera que el otro se muera para irlo a visitar? Pero Jesús sabía por qué lo hacía. Él sabía por qué lo estaba haciendo, amén. Porque eso era para la gloria de Dios. San Juan 11:12 dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Hablando de Lázaro. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. El versículo 14 dice que entonces Jesús les dijo claramente. ¿Cómo le dijo él? Diga, claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí
para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces ¿quién? Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Llamado Didimo, a sus condiscípulos. ¿Qué les dijo? Vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús les está hablando de que Lázaro ha muerto y que era necesario que fueran a visitar, pero no al muerto, sino a levantar al muerto. Entonces Jesús le dijo que estaba durmiendo. Ellos pensaban que le hablaba del sueño, y Jesús dijo: no, señor, no es el sueño, Lázaro ha muerto y vamos a él. Entonces ahí metió la cucharada, como decimos nosotros, Tomás, el incrédulo, el escéptico, y le dice la palabra, léanlo conmigo, el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué le quiso ahora entender? Que no creyó a las palabras de Jesús, que puso en burla las palabras del Señor. Así hay mucha gente. La incredulidad te hace colocar en burla las palabras de Jesús para tu vida. El Señor te está hablando con una palabra, y como usted no cree y endurece su corazón, entonces usted se burla de esa palabra. Mire que Tomás le dice ¿a quién? A los condiscípulos. ¿Quién eran los condiscípulos? Diga, los discípulos que estaban ahí, los que Jesús discipulaba. O sea que la incredulidad es contagiosa, como le digo, permanente y contagiosa. Esa era la incredulidad que tenía Tomás. No creía, y aparte de no creer, empezaba a decirle a los demás que no creyeran al mensaje de Jesús, a contagiar a los demás de palabras negativas. Y así hay mucha gente a nuestro alrededor. No creen, pero tampoco dejan que otros crean, y se levantan, el diablo levantándose en ellos, porque no creen a las promesas de Dios. Ese era Tomás. Le dice el versículo 16: dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, como quien dice, para que Jesús nos resucite a todos nosotros. O sea, que estaba tomando en burla, no en serio, las cosas de Dios. Cuando usted que está aquí, los que me escuchan a la distancia, no toman en serio las cosas de Dios, no toman en serio y se burlan de las cosas de Dios, van a estar siempre endureciendo su corazón a la fe. Amén. La incredulidad permanente y contagiosa que tenía Tomás lo llevaba a sembrar dudas y desconfianza de las palabras que Jesús transmitía al grupo de discípulos. Tercera característica del gemelo, dije que son tres, que usted debe evitar junto conmigo. Tercera característica del gemelo de Tomás que debemos evitar. Número 3, es que el gemelo de Tomás no tiene propósito en la vida y por eso carece de entendimiento para comprender las cosas espirituales. Vuelvo y repito, el gemelo de Tomás no tiene propósito en la vida, por eso carece de entendimiento para comprender las cosas espirituales. O sea que todo lo razona con la lógica humana, por eso no cree. No es que la ciencia dice esto, la ciencia dice que usted tiene un cáncer terminal y se va a morir. Eso dice porque eso le arrojan las pruebas de sangre, las pruebas que le han hecho a usted, y se va a morir porque eso lo dice la ciencia. Pero si Dios quiere que usted no se muera sino que viva, ¿quién puede contra eso? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Es así o no es así? Díganle al que está al lado: no se duerma, que se lo llevan las hormigas. Hermano, se lo van a llevar las hormigas. Se lo van a llevar. El que está allá, el niño sí es en dormir. El niño sí es en dormir, no lo van a despertar para que no. Eso. Y si no, échese agüita, ¿no? Como nos han enseñado. Porque ya estamos ahí durmiendo y roncamos. ¿Ah? Me hizo acordar de la historia de una señora que tenía un marido que siempre que iban a la iglesia no hacían sino roncar el marido. Y la señora le da pena porque estaba al lado de su marido. Y el pastor predicando así como está este siervo predicando. Y ese señor ronque y ronque y la gente vea. Y la señora le daba codazos para que se levantara y él volvía otra vez y quedaba roncando. Entonces llegó un momento en que
La señora se acerca al pastor y le dice, pastor, ¿qué hago para que mi esposo en el culto, en la reunión, no se me duerma? Porque se duerme. Y a pesar de que el pastor le dice que lo van a llevar las hormigas, no le importa eso. Entonces, dijo, pues ¿sabe qué, Ana? Coja y dentro de 8 días que vengan, consígase un queso de esos podridos rancios. Y cuando él se quede dormido y empieza a roncar, usted se lo pone en la nariz para que se despierte y verá que ya no se duerme más. Así hizo la señora. Se consiguió un queso de esos rancios que huelen pero horribles y lo guardó y lo dejó 8 días procesar y se lo llevó para la iglesia junto con el marido a los 8 días. Y estaba pendiente a ver a qué hora se dormía ese hombre y en verdad se quedó dormido. Ella sacó, desenvolvió su queso rancio que olía feísimo y se lo puso en la nariz. Y cuán sorpresa se lleva esta señora al decir, Sofía, Sofía, quítame los pies de encima. Porque pensaba que eran los pies de ella. ¿Ah? No se duerma, dígale que está, no se duerma. Amén. Vimos la tercera característica del gemelo de Tomás. Que hemos evitado. No le había entendido el chiste. El que lo entendió, lo entendió. Quítame los pies de encima, Sofía, quítame los pies de encima.